Así como ya vieron, vamos a hablar de clamemos a Dios. Clamemos a Dios. En Jeremías 33, del 1 al 3, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, del 1 al 3. Como podemos ver en el versículo 1, esta era la segunda vez que Dios le hablaba a Jeremías mientras estaba en la cárcel. Injustamente, pero estaba en la cárcel. La primera vez le habló para ordenarle que se comprara una propiedad a su primo, a Hanameel. La orden de Dios de que comprara esa propiedad era desconcertante. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén estaba sitiada y a punto de ser destruida por el ejército de Babilonia. Sin embargo, Dios quería revelarle a Jeremías que a pesar de que los judíos serían deportados y Jerusalén destruida, el pueblo volvería a su territorio y ellos recuperarían sus propiedades. Algo que era inimaginable, pero eso es lo que Dios hace. Cosas grandes, cosas maravillosas. Y aquí lo estaba prometiendo. Entonces, ¿quién quiere comprar una propiedad en un territorio que está a punto de caer en manos del enemigo? Hacerlo pues, parecía una locura, pero era un acto de fe. Muchos se habrán reído de Jeremías, pero él obedeció y el mensaje de Dios fue dado por medio de aquella transacción. Sin embargo, Jeremías seguía en la cárcel. Él se había esforzado para salvar a Jerusalén de la destrucción. Arrepintieran y dejaran, les había pedido que se arrepintieran y dejaran de adorar ídolos, pero ellos no hicieron caso. Cuando la destrucción era ya inminente, les dijo que se sometieran a los invasores para salvarle, pero tampoco quisieron oírle, no le querían hacer caso porque parecía como un enemigo, porque les estaba, en lugar de luchar, en lugar de pedir otras cosas a Dios, parece que los estaba invitando a derrotarse, a rendirse, y el pueblo lo consideró como que era como que su enemigo, no su amigo, porque no les estaba alentando. Jeremías estaba sufriendo injustamente la pérdida de su libertad. Entonces Dios le habló nuevamente para consolarlo y animarlo a confiar en él. En Jeremías 33:3 leemos una promesa que fue dada a este siervo de Dios que estaba en la cárcel, a Jeremías. Y entonces, ¿qué es lo que le dijo Dios? Le dijo así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Jeremías 33:3. Este Jeremías 33:3 podemos también nosotros, con fe. A lo mejor alguien de los que están aquí están pasando por una situación difícil, pero el Señor está diciendo, eso no solamente se lo dijo a Jeremías, eso también el Señor se lo dice a sus hijos, a sus siervos e hijos, porque a la vez que somos hijos, pues somos servidores de Dios, pero es el mejor amo que podemos tener. Y entonces Él está haciendo esa promesa, y esa promesa la podemos tomar como para nosotros. Si usted está pasando en una cosa muy difícil, tome esta parte de la Biblia como que fue escrito para usted. Por algo está en la Biblia. Tal vez usted, nadie lo sabe, usted sí lo sabe, que tiene un gran problema y que parece que no tiene solución. Pero, ¿qué dice Dios? Clama a mí y yo te responderé. Y no solo estas dos cosas, sino que también te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No tienes ni idea lo que el Señor te va a mostrar. Entonces, esta promesa dada a Jeremías es perfectamente aplicable, repito, para todo aquel siervo de Dios. ¿Quiénes se supone que debemos ser siervos de Dios? ¿Los pastores? No. Todos los creyentes, todos los cristianos debemos considerarnos siervos del Señor, porque ¿para qué vivimos? Para servirle, no para ser felices. Eso ya depende de Él. Nosotros tenemos el deber de servirle. Pero que repito, no hay un amo, un patrón que sea mejor que Dios. Si a veces obedecemos a nuestro patrón, que es lo que debemos hacer, porque Dios nos puso a cada uno de nosotros, Él es jefe, Él es el patrón, porque Dios se lo concedió. Y yo soy un siervo, soy un empleado y no tengo mucho dinero porque Dios así lo dispuso. ¿Por qué? Porque si no, no podría funcionar la sociedad. Tiene que haber, los trabajadores necesitan patrones y los patrones necesitan trabajadores. Entonces, tenemos que ser de alguna de las dos partes. Es como Dios quiera. Por lo tanto, nadie debe sentir que es menor o que es mayor, porque todos somos criaturas de Dios. Y los que ya somos cristianos, ahora somos hijos de Dios. Pero a pesar que somos hijos de Dios, todavía no se ha consumado todo lo que hay prometido para los hijos de Dios. Entonces, así que este texto de la Biblia es para cualquier siervo de Dios que se encuentre afligido. A lo mejor usted es cristiano, es fiel, lee la Biblia, ora, evangeliza, y sin embargo hay un problema que no se puede quitar de encima. ¿Es una injusticia? No. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. ¿Pero eso quiere decir que Dios es malo? No. Dios es sabio. Dios sabe lo que hace, lo que planea. Él tiene muchísima sabiduría para tomar decisiones. Y por eso dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Creen que Dios es tan mentiroso que nos va a prometer esta gran promesa si no piensa cumplirla? No podemos concebir que Dios, el Padre de Jesucristo,
sea un mentiroso. Si Él lo dice es porque es verdad. Hemos de creerlo. Es también una promesa para cualquier persona que quiera venir a refugiarse en Dios. Quien quiera que sea, venga a Dios. Es que yo no soy creyente, no importa. Es que no soy evangélico, no importa. Es que yo no creo en Dios, pues crea un momento en Dios y clame a Él. Y Él va a responder. Porque Él cumple su palabra. Este texto, Jeremías 33:3, nos enseña por lo menos 3 cosas acerca de la oración. Lo primero que vamos a ver es que clamemos a Dios con gritos del alma. O sea que, de verdad, que clamemos a Dios. Claro que cuando no tenemos mucha necesidad, pues algo medio oramos y medio lo pedimos, como que no nos importa mucho si nos lo da o no lo da. Pero, ¿quiénes son los que van a clamar? Los que están gritando del alma. Clamemos a Dios con gritos del alma. Por eso dice, clama a mí, no solo dice, habla a mí, sino dice, tampoco dice, comunícate conmigo. No, Él dice claramente, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es orar? Cuando queremos definir qué es la oración, generalmente decimos orar es hablar con Dios. Sin embargo, en Jeremías sí es cierto que es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Sin embargo, en Jeremías 33:3, las primeras 3 palabras son clama a mí. O sea que cuando la cosa está más difícil, entonces ya no vas a hablar con Dios, vas a clamar a Dios. Porque cuando vas a pedir un favor y lo necesitas mucho, llegas suplicando y tú, bueno, así nos vamos a acercar a Dios, porque la necesidad que tenemos no es para decirlo así con pocas ganas, hay que decirlo de todo corazón, francamente, humildemente, y estar dispuesto a servir a ese Señor que le estamos pidiendo el favor. Entonces, clama a mí. ¿Qué significa clamar? Clamar no es solamente hablar. Clamar tampoco es conversar. Entonces, ¿qué es clamar? Clamar es quejarse de dolor. Es quejarse, es que tengo un problema difícil, no sé qué voy a hacer. Eso es clamar. Es suplicar, estar desesperado. Claro que no debemos esperar a esos momentos, pero bueno, si ya pasó un montón de cosas y no nos habíamos acercado a Dios porque lo queríamos solucionar con nuestras propias fuerzas, inteligencia, nuestro dinero, lo que sea, pero ya llegamos a un punto de que todo, nada nos puede servir. Lo único, la esperanza es Dios. Entonces, clamemos a Dios. Clamemos a Dios. Clamar no es solamente hablar. Clamar tampoco es conversar. Entonces, ¿qué es clamar? Clamar es quejarse de dolor. Clamar es llamar a gritos. Así que lo primero que el texto nos enseña es que orar, en este caso, es llamar a gritos. Llamar a gritos. Pero el texto también dice a mí, a mí. ¿Quién está diciendo clama a mí? ¿El pastor? No. ¿El cristiano que está aquí, que es el más fiel? No. Dios lo está diciendo. El Creador, el Todopoderoso. Imagínense, si de repente conocemos y hasta nos llevamos con el gobernador o con el presidente de la República, ya sea el gobernador de
de Yucatán o el presidente de la República, si estuviéramos hablando con él, pues estaríamos muy contentos sabiendo que pues no cualquiera platica con él, ¿no? Pero nosotros estamos hablando con alguien que es súper más poderoso, es todopoderoso. El que clama a mí es el que hizo la tierra y la formó para afirmarla. Es con ese, no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con Dios. Y debemos pensarlo así. Cuando estamos orando, estamos hablando con el Todopoderoso. Y llama a gritos a mí que hice la tierra y la formé para afirmarla. Llama a gritos a mí que soy todopoderoso. Clama a gritos a mí que soy fiel. Llama a gritos a mí que soy misericordioso. Llama a gritos a mí que soy eterno. No me voy a acabar. Tú te vas a acabar, pero yo no. Así que ese es Dios. Ese es el Dios al que vamos a clamar. Entonces, pues esto es lo mismo que Dios le dice a usted hoy. Clama a mí. Si tiene una aflicción en su corazón, cualquiera que sea, muy secreta, confiésela a Dios y pídale ayuda a Dios. Lo va a solucionar, porque Él es todopoderoso. Entonces, se trata de quejarse de dolor delante de Él, derramando nuestra alma en su presencia, como lo hizo Ana. ¿Se acuerdan de aquella mujer, Ana, cuando sufría por ser estéril? Estaba triste, le dolía, sobre todo en aquellos tiempos. Era una vergüencísima que una mujer no tenga hijos. No era tanto como ahora. En aquellos tiempos era una gran humillación. Entonces ella oró a Dios y Dios le concedió varios hijos, siendo el primero Samuel, que fue un gran profeta en Israel, y juez también, profeta y juez. Esto está en la Biblia en 1 de Samuel capítulos 1 y 2, o sea, los 2 capítulos completos. Ahí encontramos esta historia. Clamar a Dios es llamarlo a gritos. Ustedes dirán, pero si Ana estaba orando en silencio, solo movía sus labios y no se escuchaba lo que decía, porque así lo dice la Biblia. Que estaba, no se le oía nada más, que ella estaba realmente preocupada, triste, desanimada, pero ella deseaba con todo su corazón un hijo. Entonces, bueno, clamar no es precisamente emitir gritos con la garganta, sino con el alma y con el corazón. Dice la Biblia en 1 de Samuel 1, del 12 al 15. Mientras ella, ¿de quién estamos hablando? Ana. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, Elí estaba observando la boca de ella. Cuando digo sacerdote, pues yo creo que todos ya saben que estoy hablando del sacerdote judío, ¿no? Entonces, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios porque lo estaba pensando, ¿no? Entonces, y su voz no se oía. Entonces, y Elí la tuvo por ebria, o sea, pues él no era divino, pues él solo veía que movía sus labios, pero no se le oía. Y entonces dice, bueno, creo que esta está tomada, entonces anda a quitarte tu borrachera, le estaba diciendo, pero porque él no sabía qué estaba pasando. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo,
No, Señor mío, yo soy una mujer atributada de espíritu, de su propio espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Estaba orando. Ana estaba clamando a Dios desde lo más profundo de su alma. Si usted quiere que Dios le libere de un mal hábito, no basta con conversar con Dios. Tiene que clamar. Si usted ha luchado contra se los digo por experiencia. Yo no podía dejar el alcoholismo. Lo intentaba y recaía, lo intentaba y recaía. Yo entonces, en una noche que estaba saliendo de un grupo de alcohólicos en donde ellos hablaban del no beber, del no alcoholismo, entonces yo lo veía como algo imposible, a pesar de que ellos daban el testimonio de que lo habían podido vencer al alcoholismo, pero yo no lo creía. Sin embargo, yo sí quería eso. Entonces, cuando salí del grupo, en la esquina, me acuerdo mucho que en una noche, camino a mi casa, levanté la cabeza y le dije a Dios: Señor, yo quiero dejar el alcoholismo, pero yo no puedo. Y es más, en ese tiempo yo ya había dejado de creer en Dios. Porque cuando yo oré, le dije: Dios, si existes, escúchame. Porque yo no creo que existas. Pero si existes, escucha mi oración. Quiero dejar el alcoholismo. Ya me había cansado de tantos problemas que me causaba. Y el Señor, a partir de eso, me empezó a trabajar. Primero pensé en un sacerdote, estaba cerca de una iglesia católica. Y yo dije, bueno, voy a hablar con porque él pues tiene relación con Dios. Y yo fui y le dije al sacerdote que me aconsejara algo porque yo necesitaba ayuda, porque tenía alcoholismo y todo le expliqué. Y entonces él lo que hizo fue regañarme y me puso una penitencia de Padres Nuestros y Aves Marías y me dijo que yo estaba en pecado y que quién sabe si Dios me iba a perdonar. Y entonces, pues me fui, pero yo tenía esa idea. Y de repente yo mandé a hacer un trabajo, pero el que estaba haciéndome el trabajo era de esas personas que no cumplen con su promesa. Porque ¿cuándo va a terminar mi trabajo? Dentro de 2 días. Y va yo a ver, no pude hacerlo. Bueno, para que no falle, la otra semana volví a ir y otra vez no terminaba. Pero lo positivo es que cada vez que yo iba a ver a él, lo iba a ver de noche. Y cada vez que yo iba a verlo para preguntarle y para que me entregue el trabajo, resulta que yo pasaba en la puerta de un templecito y escuchaba las canciones. Y realmente a mí siempre me ha gustado cantar. Cuando era niño, estábamos viviendo en un pueblo, mi papá vivía en un pueblo, y a mí me gustaba cantar ahí en el cine, porque allá en el cine ponen música y canciones y todo. Yo me ponía
cantar, así que siempre me gustaba cantar y me gustaba la música, los cantos. Y bueno, estaban cantando ahí. Era un templo, pero chico, más chico que este. Y entré y me senté hasta atrás. Así había una banca, así como esa que hay ahorita allá. Y ahí me senté. No quise que nadie se acerque. Por eso me senté allá. Porque si alguien se quería acercar a mí, inmediatamente iba a salir. Pero nadie se me acercó. Y bueno, escuché todo lo que estaban diciendo, todo lo que estaban haciendo, y es así como empecé. Toda la historia sería muy larga. Pero el Señor tocó mi corazón a partir de eso. A partir de eso, y el Señor me libró del alcoholismo. Lo que no pude hacer de ninguna otra manera, el Señor lo hizo. Entonces, pues Ana estaba clamando a Dios desde lo más profundo de su alma. Y si usted quiere que Dios le libere de un mal hábito, no basta con conversar con Dios. Tiene que clamar. Yo tuve que clamarle a Dios a solas, en la oscuridad, en la calle. Le pedí a Dios porque llegué al grado de que estaba tan borracho que mis compañeros de borrachera me dejaron ahí solo, ¿no? Ya por último ni siquiera me querían invitar a una copa, porque ya solamente los estaba molestando. Y yo pues quedé solo, y cuando desperté en la madrugada estaba entre unas hierbas, en un rincón de por ahí, por el centro, por la casa del pueblo. Había ahí una parte que, pues, había hierbas ahí, y en un rincón, ahí me acosté. Y cuando desperté me di cuenta que era un basurero. Pero como era a 2 cuadras que donde yo trabajaba, pues me levanté y fui a sentarme en la puerta del taller para esperar que abran. Y bueno, había un amigo que trabajaba en ese lugar y creo que me vio así muy, pues imagínese, después de tomar, dormir allá y todo, ya tenía yo no se puede decir, se me veía como que estaba yo muy mal. Entonces, ese amigo me empezó a hablar del no alcoholismo. Él estaba en los Alcohólicos Anónimos. Y entonces, por medio de ese grupo, llegué también a creer en Dios, aunque ahí no hay religión, pero ellos creen en un poder superior y recomiendan que el alcohólico tenga un poder superior, porque solo así va a salir adelante. Lo que sea, pero tiene que tener un poder superior, un Dios. Y yo pues no sabía qué hacer. Y por eso una vez le pedí a Dios que pues si existía, pues que me ayudara a encontrarlo. Y bueno, para no hacer muy largo el cuento, el caso es que el Señor hizo el milagro. Y yo pues conocí el Evangelio, conocí la palabra de Dios, porque uno de los que estaban en el grupo donde yo empecé con Alcohólicos Anónimos era un cristiano. Y cuando yo fui a un lugar, vi una Biblia, después vi que él tenía un libro parecido y le pregunté que si era evangélico, me dijo que sí, y entonces le pregunté, ¿dónde asistes? Pues aquí a la vuelta. Pues entonces, llévame, o sea, yo pedí que me lleve, ¿no? Y bueno, fui, y ya, de ahí empezó la historia. Pero eso tiene muchos años, pero pues el Señor obró. Entonces, necesitamos realmente clamar a Dios, y yo tuve que clamar a Dios. Clamemos a Dios en segundo lugar, a Dios
clamemos a Dios esperando una respuesta. Cuando oremos, creamos que Dios nos está escuchando y que nos va a responder. Porque dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Se dan cuenta de la promesa? Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no sabía nada de la Biblia, de Dios, ni nada de eso. Ni creía en Dios. Y miren, ahora ya tengo muchos años como cristiano y algunos años también tengo de pastor. El Señor lo hizo. Yo no, pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Después de que Dios animó a Jeremías, que estaba en la cárcel y afligido, a clamar a él, inmediatamente prometió, y yo te responderé. O sea que cuando oremos a Dios, vamos a creer que Él nos va a responder. Él puede responder con un sí, con un no, o por un todavía, pero sí nos escucha y sí nos responde. Ahora, ¿por qué debemos estar seguros de que Dios responderá cuando derramamos nuestra alma delante de Él? No se trata solamente de así decirlo, así sin ganas, no, hay que decirlo de verdad porque lo necesitamos. Así tenemos que hablar con Él, francamente. Entonces, ¿por qué el Señor quiere que nosotros derramemos nuestra alma delante de Él? Bueno, en primer lugar, porque Él estableció la oración y Él mismo puso las reglas para que sea presentada y aceptada. Él, Dios, no puede habernos engañado. Él no es así. Él no nos trataría de esa manera. Somos sus criaturas. Muchos dicen que somos sus hijos, aunque no seamos cristianos, pero eso no. Somos criaturas de Él. Todos somos criaturas, aunque no sean cristianos, pero sí son criaturas. Su carácter santo no le permitiría abandonarnos. Dios impulsa, alienta y aviva la oración y seguramente no se burlaría de nosotros haciéndonos concebir esperanzas que no tuviera intención de hacer realidad. O sea, Dios no nos diría, clama a mí, si es que no nos va a responder. No, el Señor va a responder. Él va a responder. Entonces, Él ha dado su promesa de responder, no solo en este texto, sino en en otras porciones, porque aquí yo mencioné a Jeremías 33:3, pero en otras partes de la Biblia también lo dice, porque Él es todopoderoso, sus recursos son infinitos, porque su misericordia no tiene límites, porque nada ni nadie le puede impedir cumplir lo que promete, ya que no es hombre sino Dios. Nosotros a veces prometemos hacer algo, pero luego pues, a veces nos enfermamos, a veces ya no podemos cumplir. A Dios no le pasa eso. Cuando Dios promete algo, Él tiene todos los recursos para cumplir su promesa. Y sus promesas están en la Biblia. Y la Biblia es palabra de Dios. Así que responde a Él. Bueno, escuchemos el testimonio del rey David. Él dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, estamos hablando de un rey, pero él delante de Dios se consideraba un pobre. Él era un pobre delante de Dios. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmos 34:6, lo dice la Biblia. Clamemos a Dios esperando una respuesta. O sea que el Señor va a escuchar nuestra oración y nos va a responder. Bueno, hay una ilustración. A un muchacho que se examinaba como ingeniero
le fue hecha la siguiente pregunta. Suponga que se halla ante una bomba construida para un barco que está bajo su responsabilidad. Y luego, usted sabe que todo está en perfecto orden en la máquina. Sin embargo, cuando hacen mover el émbolo, pues no saca agua. O sea que él, un ingeniero, hizo una bomba. Pero en el caso de que no funcione, está perfecto, sí, pero no funciona, entonces no está perfecto. Pero como él estaba muy seguro de lo que hacía, entonces le preguntan, ¿qué pensaría usted? ¿Pensaría que debe haber algún defecto en alguna parte? Él no pensaba eso. Pero esta conclusión no es admisible porque la suposición es que todo es perfecto en la bomba y sin embargo no saca agua. O sea, que está perfecto, pero no saca agua. Pero el que hizo la bomba estaba seguro que estaba bien, ¿no? Estaba muy seguro. Entonces, el estudiante, porque era un estudiante, entonces caballero le contesta a aquel, yo tendría que mirar fuera del barco y ver si el mar se ha secado. Es decir, él estaba seguro de que la bomba estaba bien hecha. Así como nosotros debemos pensar que las bombas que hace Dios es perfecta, son perfectas. Las cosas que hace Dios son perfectas. Y Dios no duda de que lo que hace está bien hecho. Así como este joven, él sabía que estaba perfecto. Así que él estaba tan seguro que decía, bueno, yo pensaría, si de verdad no funciona, entonces es que no hay mar. Se acabó el mar. O sea que él confiaba más en lo que había hecho que en el mar. Pero como sí sabía, solamente lo dijo así para comprobar que confiaba en lo que había hecho. Y es así Dios confía tanto que nunca puede ser diferente, no puede cambiar. Él es eterno. Bueno, después de orar, observemos qué pasa en nuestro derredor. No seamos como aquel pastor que tuvo menos fe que el cantinero. ¿Por qué? Lo que pasa es que en una ocasión, cerca de un templo, hagan de cuenta que cerca de Oreb, aquí como a 2 o 3 casas, ponen una cantina y constantemente salen de ahí borrachitos y hacen música y hacen mucho ruido y todo. Entonces el pastor pues se desespera por eso, ¿no? Entonces así pasó en una ocasión. Y el cantinero se desesperó tanto que el pastor se desesperó tanto que el cantinero tuvo más fe que el pastor, porque el cantinero estaba muy optimista con el éxito que iba a tener su cantina, pero él no creía que Dios podía tener éxito con la iglesia. Así que si nos ponen una cantina por acá, no vamos a perder la fe. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir confiando en Dios, porque Dios es todopoderoso. Y de repente van a ver que alguien está poniendo una cantina, pero vamos a orar. Vamos a orar y el Señor, no sé qué va a hacer, pero vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque esto es de Dios y lo de allá es del mundo.
El Señor no sé qué va a hacer, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Porque servimos al Todopoderoso. Entonces, ahora en tercer lugar, clamemos a Dios esperando ver y aprender grandes cosas. Dice el texto, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que ni idea tenemos de lo que Dios puede hacer. Cuando derramamos nuestra alma delante de Dios, no solamente debemos esperar de Él una respuesta segura, también debemos esperar que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Que cuando venga la respuesta, nosotros vamos a aprender más de Dios. No solamente vamos a tener el beneficio de que nos responda a Dios, vamos a aprender de Él. Jeremías estaba encarcelado injustamente y no entendía por qué ni para qué. Cuando clamó a Dios, Dios le enseñó cosas grandes y secretas que hasta entonces solo Dios sabía. Cuando tenemos una situación difícil y cuando buscamos a Dios y cuando oramos a Dios y cuando nos resuelve los problemas Dios, aprendemos. Tenemos experiencia, nuestra fe crece. Porque si el Señor nos sacó de eso, Él va a estar con nosotros siempre. Y es necesario que nosotros ejercitemos nuestra fe para que pueda creer. No corramos de los problemas. Vamos a enfrentarlos con oración. Si usted está pasando por una dificultad, no se desanime. Siga orando. Confíe en Dios. Y Él lo va a solucionar. Y usted va a crecer en experiencia, en madurez espiritual. Entonces, Dios le reveló a Jeremías cuáles eran sus planes para el pueblo judío y para los invasores. Le dijo que aunque serían llevados cautivos, volverían a tomar posesión de su tierra después de 70 años. Y dijo que el imperio babilónico que estaba invadiendo Judá tendría la misma duración del cautiverio de los judíos, 70 años. Y todo se cumplió al pie de la letra. Toda persona que clama a Dios recibe respuesta de Dios y es enseñada por Dios. O sea que un problema que tenemos aparentemente nos va a destruir, pero no debemos verlo así. Es para que nosotros crezcamos en madurez, en experiencia con Dios. Nuestra fe va a crecer por cada problema que se nos presenta. Cuando nosotros oremos, y realmente nosotros necesitamos orar, pero a veces así como que no queremos, pero como Dios ya sabe que cuando oramos es porque realmente tenemos un problema, entonces Dios dice, bueno, voy a ver que te ejercites. Estás muy tranquilito, así que necesitas motivos para oración. Y entonces, cuando no tenías motivos de oración, ahora sí tienes. Y no te desanimes entonces. Ora y vas a ver que Dios va a hacer lo que le pides, porque te ama, porque es tu Padre. Entonces, vas a crecer en fe. Y Dios hace cosas más grandes que las que le pedimos. Cuando yo todavía no conocía la Biblia, ni su contenido, clamé a Dios pidiéndole que me liberara del alcoholismo. Él no solo me liberó del alcoholismo, entró a mi corazón, salvó mi alma y me hizo proclamador de sus sagradas escrituras. Yo de una calle llena de hierbas
tirado ahí una madrugada, en lugar de estar allí, ahora estoy aquí y estoy predicando la palabra de Dios. Y no tengo nada de qué presumir. Porque el Señor lo hizo, no yo. Él lo hizo. Y la gloria es de Él. Entonces, pues, Dios siempre ha sido así. Ana era estéril. Le pidió que le diera un hijo y Dios le respondió dándole 4 hijos y 2 hijas, según 1 Samuel 2, 20 al 21. Salomón le pidió solamente sabiduría y Dios le dio sabiduría, fama, gloria y muchas riquezas. Marta y María le pidieron solamente sanidad para su hermano Lázaro. Jesús les concedió su resurrección. El ladrón que murió junto a Jesús le pidió solamente que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y Jesús le concedió entrar al cielo ese mismo día. Nosotros le pedimos cosas a Dios y Él nos da mucho más de lo que le pedimos. La Biblia dice, es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos. Eso dice Efesios 3:20. El cristiano que ora fervientemente llega a conocer mucho más de la mente divina que las que no lo hacen. El apóstol Juan lloró y fue testigo de la dignidad única de Jesús. Dice en Apocalipsis 5, 4 y 5. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Daniel clamó a Dios y el sueño del rey le fue revelado. Dice la Biblia, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías sus compañeros, para que viniesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pareciesen con los otros sabios de Babilonia. Estos otros no eran cristianos, no eran creyentes en Dios. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Será que Daniel y sus amigos solamente conversaron con Dios aquella noche? Seguramente que no solamente fue una conversación, fue un culto donde derramaban su alma suplicando que no vayan a tener problemas. Y Dios les respondió. Bueno, pues clamemos a Dios, ya estamos terminando. Clamemos a Dios esperando ver y aprender grandes cosas. Porque Dios no hace cosas chiquitas, Dios hace cosas grandes. Entonces, vamos a procurar eso. En conclusión, vamos a ver las conclusiones. La persona que clama a Dios ya no sigue siendo la misma. Cambia, pero cambia para bien. Las aflicciones que se ponen sobre el altar de Dios pierden sus efectos negativos. Hace poco leí que en la ciudad de Roma, al pie del monte Capitolio, hay una famosa prisión antigua conocida con el nombre de Mamertina. Esa prisión fue excavada en la roca y se cree que en ella estuvo confinado el apóstol Pablo. El calabozo donde este siervo, el apóstol Pablo, estuvo encerrado,
tiene como entrada tan solo un agujero redondo en el techo situado en el suelo del otro calabozo. El calabozo superior es bastante oscuro, pero el de abajo es oscuro del todo. De modo que la prisión del apóstol era lo más miserable que se puede uno imaginar. Sin embargo, se puede observar un hecho curioso, y es que en el duro suelo del calabozo de abajo, donde estaba Pablo, hay una hermosa fuente de agua clara como el cristal, que sin duda manaba tan fresca como ahora en los días del apóstol Pablo, porque todavía existe. Esto nos lleva a pensar en que jamás hay un calabozo para los siervos de Dios que no tenga su fuente de consuelo. Podemos tener problemas, podemos tener enfermedades, podemos tener motivos para llorar, pero seguramente que Dios es nuestro gran consuelo, porque podemos ir a Él, derramar nuestro dolor y el Señor nos va a consolar. Porque así como Pablo tenía, aunque era el más abajo y el más ahí oscuro y todo, pero es el único donde había una fuente de agua. Así que era una gran bendición. Así que si usted está pasando por alguna aflicción, clame a Dios derramando su alma delante de Él. Además, clame a Dios esperando una respuesta segura. Y clame a Dios esperando aprender de Él cosas nuevas, cosas grandes, cosas que cambiarán su vida y la vida de sus seres queridos. Así que, hermanos, pues espero en Dios que su palabra y su Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y que cada día seamos mejores para la gloria de Él y también para nuestro bienestar. Pero no lo hagamos solo por nuestro bienestar, vamos a hacerlo para la gloria de Dios, que es lo más importante.